Al ver en detalle esta joya de la cultura preinca, quedamos hipnotizados con cada detalle de las técnicas de uso común en la antigua metalurgia andina, que presenta muchas figuras dentro del círculo central y otras que se repiten con un orden en 20 porciones periféricas, donde resaltan rostros humanos, la luna en creciente, entre otros misteriosos símbolos. Es la placa Echenique, el escudo oficial de nuestro amado Cusco desde 1986 y que regresa a nuestro país después de 100 años. Este hermoso disco preinca, símbolo de la ciudad arqueológica de América, fue comprada en 1912 por George Gustav Heye, fundador del Museo Indígena Americano, Fundación Heye. El Museo Nacional del Indígena Americano, del Smithsonian y el gobierno peruano firmaron un memorándum de entendimiento para facilitar el retorno de la joya preinca al Perú. Es para mí un motivo de especial satisfacción participar de este acto en el cual el Perú recibe del Museo Nacional del Indígena Americano la placa Echenique. El memorándum fue firmado por Machel Moninick, directora interina del Museo Nacional del Indígena Americano, el embajador Alan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alejandro Neira, ministro de Cultura, y Víctor Boluarte, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. El embajador del Perú en Washington, D.C., Hugo de Sela, tomó posesión del disco de oro de 13 centímetros de diámetro, que habría sido un adorno pectoral de la cultura preinca de Marcavalle en el Cusco, y que según Luis Guillermo Lumbreras tendría una antigüedad contemporánea a la cultura Paracas y Chavín. El disco solar está en el Cusco nuevamente, pero ¿dónde se le puede visitar? ¿Dónde podemos verlo y llenarnos de su magia y resplandor? Después de indagar y a punto de rendirnos, es que nos enteramos que el poderoso Oopart Inca se encontraba en el Museo Inca Garcilaso, pues allí fuimos a su encuentro. Pero antes decidimos visitar las diferentes salas de exposición para conocer más sobre los sorprendentes incas ancestrales. Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha, o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno Inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba
toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa, denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero sol, el gran sol del universo. Según algunos místicos y esotéricos, ese disco ostentaba grandes poderes y pertenecía a una civilización antiquísima que desapareció sumergida bajo el océano. Antes que esto sucediera, fue llevado a un templo situado en el altiplano y custodiado por unos sacerdotes. Mucho tiempo después fue entregado a los incas y antes del saqueo de los conquistadores fue sacado por un túnel y llevado a un lugar secreto donde se halla en la actualidad. Este disco habría sido creado por los dioses con el fin de curar algunas enfermedades, además de poseer una utilidad ritualista en las iniciaciones más elevadas practicadas por los sacerdotes incas. No se sabe el origen del disco solar. Se supone que lo fabricaron los incas cuando construyeron el templo mayor del imperio o Coricancha. Según las corrientes esotéricas, en tiempos muy remotos, unos seres altamente evolucionados del espacio llegaron a poseer la luz Maxim, es decir, la luz de la creación. Ellos, con la ayuda de la superior hermandad de la luz, crearon el disco solar a semejanza del gran sol central del universo. Luego lo trasladaron a un antiguo continente de nuestro planeta llamado Lemuria. Cuando este continente desapareció, sus sobrevivientes lograron rescatar el disco solar. Esos sobrevivientes dieron origen al reino de Mu, que se hallaba en la parte sur del Océano Pacífico. El disco solar fue colocado en un santuario especial de ese reino. Al pasar el tiempo, los sabios del reino de Mu pronosticaron la pronta destrucción de esa civilización. Entonces, encargaron a ciertos maestros llevar los tesoros y reliquias de importancia hacia lugares de seguridad.
Uno de esos maestros era Amaru Muru o Aramu Muru, y su misión fue encargarse del disco solar. Cierto día, el maestro Muru llegó al altiplano en una nave voladora trayendo al disco solar. Allí instaló el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos, situado en el Valle de la Luna Azul, a un costado del lago Titicaca. Este monasterio tenía un templo subterráneo donde fue situado el disco solar. Al poco tiempo, el reino de Mu y toda la Atlántida se hundieron en las aguas de los océanos. Transcurrieron milenios y en los Andes se desarrolló la civilización inca. Los incas edificaron el templo Coricancha, pero faltaba poner allí la figura principal, el sol. Los sacerdotes del incanato sabían de la existencia del disco solar, pero ignoraban dónde estaba. En cierta oportunidad, el inca Pachacútec fue al altiplano e incorporó a sus pobladores al imperio sin usar métodos cruentos. Esa actitud causó buena impresión en la Hermandad de los Siete Rayos y por ello decidieron trasladar el disco solar al templo del Coricancha. Los monjes del secreto monasterio del Titicaca acompañaron al disco a su nueva morada. Allí dirigieron su instalación, tal como antes había estado en el reino de Mu. Esta última historia tiene carácter enteramente esotérico y fue dada a conocer al público en el año de 1961 por George Hunt Williamson, bajo el seudónimo de Hermano Felipe o Brother Phillips, quien se basó en los conocimientos del llamado Registro Tedra de Dorothy Martin. Pero, ¿dónde está el disco solar? Según estas mismas corrientes, los sacerdotes incas se encargaron del traslado del disco solar antes que llegaran los conquistadores. Una noche, debidamente camuflado, lo sacaron del templo y lo llevaron por el túnel subterráneo que comunicaba Coricancha con Sacsayhuaman. Luego se ignora su destino. Según algunos, fue conducido al altiplano para quedar en poder de la Hermandad de los Siete Rayos. Allí fue ocultado en cámaras subterráneas. El contactado boliviano Fernando Mostajo Maertens nos dice que en las inmediaciones del lago menor del Titicaca existe el retiro interior del lago o retiro solar. En ese lugar se halla el disco cuidado por maestros espirituales. Según Richard González, nos dicen que se halla en recintos internos de la selva del Paititi en Madre de Dios. Por otro lado, hay quienes dicen que el disco solar pasó a poder de la resistencia inca en Vilcabamba. Allí quedó oculto. Esto se fundamenta en el hecho de que al ser capturado Túpac Amaru I se halló en su refugio al ídolo Punchao. El cronista Cabello de Balboa nos refiere que cuando el general Atok partió por orden de Huáscar hacia Quito para combatir a Atahualpa, llevó el disco solar como una forma de ayuda, esperando que ante ese ídolo sagrado el inca rival se arrepintiera y se rindiera, cosa que no sucedió. Otras versiones señalan que aquel disco solar se halla en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Se basan en testimonios de nativos arahuacos y Coji, quienes dicen que en aquellas montañas existe un gran disco dorado que es sagrado. En conclusión, el paradero del disco solar sigue siendo un enigma. Muy bien, entonces en el segundo piso de la casa Garcilaso, entonces vamos a encontrar el disco solar. Ahora conocemos un poco más sobre la historia y leyenda del disco solar, pero queremos acceder a lo prohibido, a su verdadero origen y conocer sus secretos, como por ejemplo, ¿quién lo fabricó? ¿Estamos acaso ante los Earls o los Huiracochas? ¿Son ellos los orfebres místicos de esta llave tecnológica?
¿Es acaso la Venus de Chanapata algo más que un mero ídolo? ¿Es un inca paleolítico? Ahora presentamos una entrevista esclarecedora con Roosevelt Moyo, autor del libro Unku, quien afirma haber craqueado esta poderosa efigie antediluviana. Vamos a ver más o menos lo que sería algunos detalles que he investigado en base a este disco, para que más, ahí lo pueden ver más detallado, ¿no? Con lujo de detalles, ahí está. Ahí está con lujo de detalles. Y perdóname que te haga esta acotación, es parte de también tu portada. O sea, yo pienso que para ti el disco solar representa algo muy importante y ojalá puedas comentarnos también algo de tu portada más adelante, o si tiene algo que ver. Bueno, ahí te dejamos entonces nuevamente con el tema. No, sí, tiene mucho que ver, justamente por eso le he puesto el nombre al libro, Unku, el secreto de los incas. Y el disco representa al 100% lo que trae del libro, porque si tú te acuerdas, hace un año yo presenté otra portada, ¿no? Pero cierto, claro. Claro, era otra, pero al final me decidí por esta porque era más representativo. Bueno, fue un consejo de mi amigo Sergio Huanca, ¿no? De que tenía que cambiar la portada y tenía que ser algo más netamente incaico. Pero bueno, vamos a ver paso por paso. Bueno, esto es lo que tú mencionaste en la entrevista del Cori Cancha. Mencionaste a un cronista, Cristóbal de Molina. ¿Tú lo puedes leer? Dicen que antes que fuese señor, yendo a visitar a su padre, Huiracocha Inca, que estaba en Sacsayhuana, 5 leguas del Cusco, al tiempo que llegó a una fuente llamada Susurpuquio, vio caer una tabla de cristal en la misma fuente, dentro de la cual vio una figura de indio en la forma siguiente. En la cabeza del colodrillo de ella, a lo alto, le salían 3 rayos muy resplandecientes, a manera de rayos del sol, los unos y los otros, y en los encuentros de los brazos unas culebras enroscadas, en la cabeza un yauto como inca y las orejas horadadas, y en ellas puestas unas orejas como inca, y los trajes y vestidos como inca. Salíale la cabeza de un león por entre las piernas y en las espaldas otro león, los bracos del cual parecían abrazarle un hombro y el otro, y una manera de culebra que le tomaba de lo alto de las espaldas abajo. Ese es español antiguo también. Claro, por eso, acá tengo el dato exacto. Es la crónica Ritos y Fábulas de los Incas del año 1575, escrito por Cristóbal de Molina. Sí, tenemos una pequeña copia, sí. Sí, bueno, entonces exactamente lo que tú has dicho más o menos aparece en el disco solar. Yo lo he revisado y acá van a ver, ese es el disco, van a ver que tiene figuras y yo lo he repasado, lo he coloreado y aparece esto. Aparece lo que podría ser la figura de un inca, como lo describe el cronista, ¿no? Tiene una especie de borla o corona, como del señor de Zipán, con algo que parece ser la máscara Ipacha. Tiene a sus costados orejeras, está ahí, y lo que dice, ¿no? Que tiene una especie de serpientes enrolladas en sus brazos, y hay dos felinos que podrían ser pumas, uno arriba y uno abajo. No es exactamente, pero se parece bastante a la descripción que dice este cronista. Wow. O sea, lo que mencionaba el cronista era verdad, o sea, parece que esa visión era verdad. Y este disco de verdad ha existido, ¿no? Posiblemente es la referencia de este mismo disco. Y ahí lo pueden ver, ¿no? Detalladamente ahí. Bueno, yo lo he reconstruido así, ¿no? Algunas cosas le he aumentado, pero en general es eso, ¿no? Para que más o menos tome forma. Se parece a una persona que está ahí. Y no solo eso, esa solo es una parte, ¿no? He encontrado más detalles, porque este disco oculta infinidad de figuras. Aquí yo le coleo al 100% y van a ver este detalle. Pueden ver que es como un rostro con una boca cerrada, como enseñando los dientes, y luego abre la boca. Esto se dio cuenta un amigo llamado Enrique León. Él se dio cuenta de esto. Cuando lo vio, él dijo que tenía una percepción extraña de que parecía que abría la boca. Yo me lo rebujé y de verdad era cierto, ¿no? Abre la boca, y no solo abre la boca, sino saca la lengua.
Me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el esto, no? Le he hecho una comparación con ¿cómo se llama el disco o el calendario de los aztecas? Ah, claro. Y es parecido. Porque si se fijan, en el disco de los aztecas, también el ser que está en el centro está sacando la lengua. Y tiene una especie de figuras de animales a los costados. Y este disco solar también tiene esas figuras de animales. Claro, la diferencia es que este es un calendario, uno de los tantos calendarios. Bueno, hasta todo entendido es un mexicano mismo me dijo que eso es una piedra donde hacían sacrificios, pero la mayormente lo conocen como el calendario de los aztecas. Ah, ya, ok, claro, le hacían sacrificios, pero obviamente me imagino tendría pues otras funciones, ¿no? Pues, claro, y yo sospecho que este disco solar es algo parecido. Así que ahora van a ver, ¿no? Si se han fijado al contorno, yo le he dibujado figuras. Ahora vamos a ver uno por uno. Ahí tenemos el disco de nuevo y van a ver acá, ahí se resaltan esas figuras. He encontrado la figura de 6 animales. Y ahora vamos a ver uno por uno. Ahí desaparece el disco y ahí vemos las figuras flotando. Ya vamos a verlas en orden. Podemos ver que hay 2 felinos. Ahí se ve la cola. Ahí lo que parece la cabeza de un ave. Y abajo está la cabeza de un perro. 2 serpientes y lo de aquí para mí me parece que son dragones, pero del estilo de los mochicas. Ellos representaban, ¿no?, felinos con cola de serpiente. Algo parecido que está ahí, parece que están como sentados o algo así. Serían, ¿el de acá? Sí, esos 2. Ah, claro. Y es interesante, ¿no? Ahí están, esas figuras estaban ocultas en el disco solar. Bueno, es lo que más o menos me he dado cuenta. Claro. Ya. Y ahora estos animales representan algo, me imagino, clanes y todo eso, o bueno, que... Posiblemente representen lo mismo que el disco solar de los aztecas, ¿no? De un calendario, pero eso todavía no me queda del todo claro, pero sí hace referencia a temas. Claro. Lo que yo hablaba, ¿no?, de los linajes incas. Sí, los felinos, las reptiles, las aves, los caninos, en fin. Pero bueno, vamos a ver un par de cosas más. Ahí está de nuevo el disco y hay estas figuras ocultas, ¿no? Hay como puntos estelares, no sé, o sea, yo pienso que no sé exactamente qué puede decir, esto cuadrará con alguna constelación o figuras, pero hay figuras ahí, se pueden ver lunas, como rombos, posiblemente también puede ser una especie de calendario. No estoy seguro, simplemente dijo que es lo que he encontrado. No sé si alguien le puede encontrar algún sentido, pero es lo que hay. Y luego hay otra cosa, ¿no?, de que esta figura, el contorno se repite, es como un espejo. Van a ver que es como algo así como un reloj, porque se repite, si lo muevo cambia y es una imagen que se repite pero gira, ¿no? Ah, ok, claro. O sea, la misma figura está en ambos lados, en paralelo. Y ahí, no, esa es una, bueno, esa a ver, qué interesante, o sea, es como, claro, indica movimiento también. Sí. Antes de que sigas desarrollando, me gusta mucho tu libro también y también la portada que has hecho. Lo vamos a ver ahí. Y como tú me vas mostrando, es como que toda la información, no sé cómo decirlo, está en el machote, ¿no? Y tú vas apagando como como switchando el disco y se van prendiendo y apagando información. O sea, digamos que uno mira de frente el disco y no entiende nada de pronto, ¿no? Pero hay que verlo, claro, parte por parte. O con un instrumento tal vez se podría esto leer, ¿no? Esto como los discos compactos también, no sé. Claro, no. Interesante, ¿eh? O sea, ya sería entre otro tema, pero yo simplemente me he dedicado a otro tema. Sí, solo me he dedicado a analizar la iconografía que he encontrado ahí. De esas otras teorías todavía no estoy muy seguro. Bueno, otro detalle es esto de que encontré una vez un amigo llamado Antonio Puma me pasó un artículo donde menciona esto, ¿no? Si quieres lo puedes leer, por favor. Ya, claro. A ver, vamos a ver. El año 1985, el antropólogo cusqueño Franklin Rodo se encontraba revisando los manuscritos de cronista Santa Cruz Pachacuti, cuando se percató de una irregularidad. En una de las envejecidas páginas había un relieve que escondía la figura del disco solar, hoy llamada placa de Echenique. Además, en su contorno había un mensaje en runasimi que decía: Viracochan Pachayachipa, Unancha Tisicapana, Unanchan, Tonapa Pachacayopa, Unanchan Kaikalichon, Kaiwarmicachon.
La insignia de Huiracocha, emblema de su divino poder, enseña estandarte que autoriza a Tonapa para que materialice sobre la tierra, determinando que sea este hombre, sea esta mujer. Qué raro, a ver. O sea, lo que da a entender es de que en esa página de la crónica de Santa Cruz Pachacuti, Yanquis Alcamaigua, estaba oculto un relieve extraño, ¿no? Ese escritor que estaba, ese bibliotecario de Cusco se percató de eso. Y no lo he comprobado al 100%, pero en el artículo menciona eso, ¿no? Por eso lo menciono como una curiosidad. Como que este mismo disco estaba oculto en esa página. Pero de ahí a que no estoy muy seguro. No he encontrado más fuentes, pero es el artículo. ¿Y sobre lo que dice? Sí, sí está escrito ahí. Sí lo incluye. Ese texto está incluido en la página. Por eso como que me hace dudar un poco, pero bueno, es una curiosidad que menciono. Mira. Ahora vamos a seguir otros detalles acá. Bien, lo que me he dado cuenta es que este disco, ya les dije, no, que oculta 6 animales, pero también oculta otros 2 animales más. Si se fijaron, muestra el rostro de un felino sacando la lengua. No, si lo comparamos con un gato, es parecido. Tiene colmillos de felino, tiene el labio partido como un gato, tiene los ojos grandes así como un gato, tiene los contornos de los lagrimales de los gatos. O sea, es un felino con sus colmillos y todo. Antes de pasar al otro animal, complementando lo que dices, no sé si te enteraste, hace algunos días publicaron una noticia de una antropóloga, te la voy a pasar, pero ella decía, o era arqueóloga, no lo sé, que estaban haciendo un estudio y que probablemente se había malinterpretado la cosmovisión inca, porque no habrían adorado al jaguar ni al tigre, o bueno, al felino, sino al gato. Sí, es una... O sea, ya están descubriendo casi lo mismo que tú venías diciendo un rato antes, ¿no? Sí, eso sí leí el artículo, no recuerdo exactamente, es una cusqueña. Una cusqueña, es, ¿no? La directora de antropología de Cusco, creo, no recuerdo exactamente, pero ella decía esto, ¿no? De que confundieron de que el mapa de Cusco ya no tenía forma de puma, sino tenía forma del legendario Koa, el gato volador. Que yo hice un video donde hablaba de que la palabra Cusco se compone de Koa y Osco. Koa la serpiente y Osco el gato montés. Pero bueno, esa es una parte, ¿no? Claro, sería otro tema, pero ahí validándolo. Sí, claro. Y la otra figura que está al otro lado es la figura de una tortuga. Claramente se ve que eso yo recuerdo haberlo visto en una feria de libros, pero no recuerdo en qué libro lo vi. Y en ese tiempo yo no entendí por qué aparecería una tortuga, pero ahora recién creo que le he hallado una explicación, ¿no? Y en el centro vemos si se fijan, tiene la forma de la constelación de Orión. Tiene las 7 estrellas de la constelación de Orión, ¿no? Ahí en el centro está el cinturón de Orión. Para empezar, tenemos en la astronomía maya, Akek es el nombre que los mayas le daban a la estrella, al cinturón de Orión, ¿no? Y le llaman la estrella tortuga. O sea, traducido, Akek significa estrella tortuga, pero ese nombre se le da a la constelación de Orión, ¿no? Al cinturón de Orión. Luego, en la astronomía china, hay 2 nombres para la constelación de Orión, Xi y Shen. Xi o Xi significa en chino morro de tortuga, y Shen es 3 estrellas, y eso se asocia a la constelación de Orión. Como te has dado cuenta, en esas 2 culturas tan alejadas coinciden en que Orión es una tortuga. Entonces lo que yo deduzco es de que el disco solar, si en el disco solar inca aparece una tortuga y aparece el cinturón de Orión y la constelación de Orión en general, ese disco representa la constelación de Orión. Ya no puede ser casualidad que en esos 2, no, es como una triple coincidencia. Claro. Y luego vamos a ver lo siguiente acá. Quiero citar a la crónica, el libro La Crónica de Akakor, escrito por el alemán Karl Brugger en base a unas entrevistas que le hizo a Tatún Kanara, ¿no? El supuesto príncipe de la tribu de los Uga Mongulala. Hace tiempo hablé de este libro, de que trata de que esta tribu Uga Mongulala tiene recogido la historia de la Amazonía desde hace 15.000 años, y habla de que sus antepasados llegaron de una constelación llamada Schwerta. Ellos no especifican qué constelación es, simplemente dicen que en base a esa constelación construyeron las 13 tribus que están en Akakor, ¿no? Entonces, luego tenemos que la ciudad de Akakor interior, que está bajo tierra, ese es el plano de Akakor inferior. Y esa tortuga, como ya vieron, esos 2 personajes tienen el tatuaje de la tortuga.
lo tenía tatuado en Canara y como Carl Ruger se hicieron amigos, él también se tatuó la tortuga a la altura del corazón. Se puede decir que ese es el símbolo de los Uga Mongulala, la tortuga. Y si yo, ahora vamos a ver esto, ¿no? Si comparamos el plano de Acacol inferior con el disco solar es bastante parecido. Y si la tortuga es el símbolo de los de los que llegaron de Suerta, que serían los que ahora están en la tribu de los Uga Mongulala, parece que esto se relaciona con el disco solar. Como decir que esa constelación es Huerta, en realidad es Orión. Aramumuru, este sacerdote, nos dicen que Inca, otros dicen que era Lemur, otros que exactamente Demu, pero bueno, no importa. Esta persona se lleva el disco solar del Coricancha, el verdadero, el que estaba atado como en unas fibras de oro, lo descuelga, se lo lleva e ingresa a otra dimensión con ese disco solar. Entonces ese disco solar no podría ser el mismo disco solar de Chanique, ¿no? Porque ¿cómo va a desaparecer en una dimensión y el otro está en una biblioteca? Entonces eran dos o eran muchos más. ¿Qué piensas al respecto de eso? Hace tiempo yo leí eso. Eso creo que lo menciona el supuesto contactado Ricardo González. Sí. Él habla de 13 discos, ¿no? Él decía de que en el año 2012 13. que esos 13 discos se iban a alinear. Bueno, él cuenta, ¿no? Yo recuerdo haber leído lo que tienes razón. En sus páginas, que él hablaba de que habían creado un gran disco, ¿no? Que estaba en el Paititi, y que de ahí obtenía toda su tecnología, pero que la humanidad, las personas abusaron del poder de ese disco, así que lo dividieron en 12 y crearon uno más, el disco maestro, ¿no? Que supuestamente es el que está en el Paititi. Sí, bueno, es lo que cuentan, no estoy muy seguro de cómo será, pero... Claro, es entrando también a un terreno de la metafísica, que igual puede tener por ahí algo. Sin embargo, podrían haber otros discos solares. Ahora, sobre las propiedades mágicas del disco solar, que traslucía, que no se curaba a los enfermos, que provocaba terremotos, o sea, tenía unas cualidades mágicas. No sé si este o en general otro, de otro material, no sé. ¿Tú consideras que esto podría ser? Porque claro, está también dentro del terreno de la metafísica, muy difícil de comprobar también, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas tú? ¿Tu opinión como investigador? Bueno, lo único que te puedo mencionar es que yo viajé a Puno y ahí conocí a un señor, no te puedo decir el nombre del señor, pero es un profesor. Ese profesor estaba él quería hacer un documental sobre Aramumuru y había contratado estudiantes, todo para grabar, porque o sea, Aramumuru no es solamente la puerta, hay todo un complejo, es como Marcahuasi, hay como un bosque de piedras, se han encontrado figuras de seres, bueno, ya sabes de qué tipo de seres. Sí. Y ya, la cosa es que una foto que a mí me interesó es de la misma portada, en internet no voy a encontrar una foto nítida de la piedra, y él le tomó una foto sin alta resolución y me mostró la imagen y vi que en la puerta hay 3 hendiduras que coinciden con la configuración del cinturón de Orión, y hay otro compartimento que tiene forma de disco. Claro. Y abajo hay una especie de figura entre rayas que parece una manta. Esa manta yo la asocio acá en el libro, hay un ideograma dentro de la escritura andina que es Pacha, que significa universo. Bueno, no sé, son cosas que a mí me interesó esa parte, ¿no? Pero más no te puedo decir, no estoy seguro. Son leyendas que cuentan. Claro, pero no te cierras esa posibilidad de que puedan haber más discos que tengan propiedades extrañas que no conocemos. También que puedan ser tecnología, ¿no? Que al final hemos interpretado como magia, o interpretaron como magia, ¿no? Ya no quería contar esta parte, pero ya. Mi amigo Sergio me comentó de que le contaron... Son cuentos, no estoy muy seguro, pero me mencionó de que había un chamán que sabía cómo abrir la puerta. Y dice de que ellos saben la fecha exacta, todo eso, y dice que logró abrir la puerta, ¿no? Se ve como transparente, y le dijo, ¿quién quiere entrar? Y pues uno cruzó, y lo que cuentan, ¿no? Es de que dice que se ve un mundo azul, todo allá es azul, los árboles, las plantas, los cerros. Y dice que al final hay un palacio y ahí hay ancianos. Y justamente dice que ahí está el disco solar en una pared. Y dice de que se acercó y le dieron un consejo a esta persona. Le dijeron, vas a entrar, pero no toques nada. Si tocas algo, aunque sea una piedra, ya no vas a poder salir, te vas a quedar atrapado. Entonces él pues fue con esa condición, no agarró nada. Entró y le guiaron hasta donde estaba el disco solar. Y dice que este disco le influyó una luz blanca, y que le dijeron, ahora tú vas a poder curar.
Pero el tema está de que ya vas a curar, vas a tener este poder, pero no lo usas para hacerte famoso, para ganar dinero, úsalo para ayudar, sinceramente. Bien amigos, ¿cómo están? Me encuentro en Cusco nuevamente y adivinen dónde estamos. Ajá, así es, estamos al frente o en el Coricancha y hemos venido para registrar una anomalía de unas piedras, una piedra en realidad, que últimamente ha dado que hablar en internet. De hecho, nosotros hemos realizado ya un documental sobre el Coricancha que tuvo gran acogida por parte de ustedes en el canal, pero siempre hay algo nuevo que descubrir. Vamos a hablar entonces sobre una de las piedras más raras que hemos visto en nuestro caminar. Entonces, allá vamos, hacia el Coricancha. Sin duda alguna, el Coricancha representa un enigma hasta el día de hoy, sobre todo sobre su construcción. ¿Quién lo hizo? Bueno, eso lo hemos respondido en otros reportajes. Solamente queríamos que ustedes entiendan y vean esto, la arquitectura que hay en el Coricancha. Por ejemplo, vemos este fino, aparentemente torreón circular, que es muy clásico del Coricancha, y que no lo vamos a encontrar con tal grado de perfección en ninguna otra parte del Cusco. Esto ya se encuentra también integrado a la parte colonial y a la iglesia de Santo Domingo. Entonces podemos ver cómo conviven varias arquitecturas. La española, arriba, abajo como grandes bases fuertes, la megalítica. Le han denominado este tipo de arquitectura Inca o mampostería imperial. Por otro lado también lógicamente vamos a ver algunas piedras refacciones, piedras muy grandes y bueno, la técnica que ya conocemos, que es las piedras juntas, que no podría pasar ni siquiera la hoja, una hoja de una cuchilla entre ellas, ¿no? Ni siquiera una hoja, están pegadas, simplemente están encajadas de una forma completamente fantástica, ¿no? Y con los terremotos estas estructuras se afianzan mucho más. Lógicamente hay deterioro por el tiempo, nada es eterno, pero la piedra inca realmente es impresionante. Después vemos, por ejemplo, algunas otras anomalías, como estas, digamos, protuberancias, que son discusión de estudiosos y de gente que está en esto muchos años, que no se sabe dar una respuesta. ¿Por qué? Otra cosa interesante, por ejemplo, que hemos estado aprendiendo con Yamel, es cómo algunas piedras sobresalen sobre otras, ¿no? Digamos que algunas son muy pulidas, encajan perfectamente, y aquí, por ejemplo, en el Coricancha vemos hasta como una pequeña, cómo va tomando curva, ¿no? Esto es perfecto, perfectamente lisas, salvo por algunas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una como sobresale su cara. Y eso es raro. Vamos ahora a otro sector para que terminemos de observar y comprender estas anomalías aquí en el templo del Coricancha. Y como les decíamos, hay varias arquitecturas. Según la arqueología oficial, todas están en el mismo estrato del tiempo. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algo que contradice un poco esa visión. O sea, lo que dicen es que prácticamente hubieran arquitecturas diferentes. La arquitectura del pueblo, que era más sencilla, incluso con una especie de barro nada más, o piedras como pircas. La arquitectura imperial, que podemos tener, por ejemplo, bloques como cuadrados perfectos que se unen así. Hay un tipo de arquitectura orgánica, que es como que hubieran de un solo bloque, ¿no? Incluso vemos como el piso, en Kenko por ejemplo, el piso y la mesa es una sola arquitectura, es como que lo hubieran trabajado con un molde toda la piedra. Pero también vamos a encontrar anomalías en el sentido de que da la impresión que las piedras hubieran sido blandas. El equipo de rusos que estuvo trabajando con la Universidad Nacional de San Agustín, pues ellos determinaron de que se utilizó una especie de geopolímero, una especie de concreto andino, un aglomerado de diversos productos como el cemento, y que luego
sobre las piedras que ya estaban se les terminaba de dar la forma. Por eso encontramos que no todas las piedras presentan como una especie de como que hubieran sido cinceladas, sino en Sacsayhuamán vamos a ver incluso como tienen como una especie de espatulado. Y con Yamel, que hemos estado viendo las piedras a detalle en Sacsayhuamán, vemos que estas han tenido una cara vitrificada, que se ha perdido. O sea, había un vitrificado. Entonces se han aplicado muchas técnicas, así también como que se han movido toneladas, ¿no? Tonelajes en su traslado. Vamos a ver por este sector. Nos encontramos en la entrada del templo del Coricancha, y hacia este sector vamos a empezar a ver cómo se ve este fino trabajo del muro inca. Bueno, lo hemos grabado en otras oportunidades. Estamos en la calle Aguacpinta. Podemos ver también algunos desfogues de agua por este lado. Muy bien, vamos a encontrar también estos tres orificios que, según algunos autores, permitía se hacía algún experimento o tenía una función psicoacústica, ¿no? Se tenía que estimular con diferentes notas. Es muy interesante porque también es otra teoría, ¿no? Que a través del sonido o de ciertos procesos en los que podrían confluir las energías geotectónicas, podrían levitar, ¿no? Las piedras. Ahora, esto es interesante porque si vemos desde este lado cómo empieza a surgir una piedra verde, la diorita verde, hacia las bases. O sea, supuestamente estamos en el primer nivel, pero en el primer nivel hasta aquí, hasta aquí es el primer nivel, pero habría un nivel subterráneo. Y si ustedes se percatan, esta piedra diorita verde original continúa, incluso la podemos ver con mayor facilidad aquí. Empieza a crecer esta distancia, y nos damos cuenta de que hay un segundo nivel que todavía no ha sido explorado, miren. Y hacia abajo habrían encontrado algunas recámaras en el proyecto Coricancha, de las cuales no estoy seguro si se han extraído piezas, pero algunas personas que han trabajado en el proyecto han dicho que encontraron algunas piezas arqueológicas que seguramente han sido entregadas al Ministerio de Cultura o en todo caso a los dominicos. Pero vemos cómo la piedra, la diorita verde, continúa emergiendo del subterráneo. Entonces aquí estamos viendo otro nivel del Coricancha. Miren ustedes, hacia ahí es un piso, ¿no? El primer piso, donde cuando hacemos el recorrido por adentro pasamos, y hacia abajo habría un templo subterráneo. Todavía no podemos ver los resultados de estas investigaciones, no se han compartido muchas fotos. Sin embargo, vamos a encontrar también aquí otra anomalía muy interesante, que es la que está dando ahorita la vuelta al mundo. Muy bien, nos encontramos entonces en la esquina de la calle Aguacpinta, y aquí mismo está esta piedra. Esta piedra es la más intrigante, yo podría decir, de todo el Cusco, porque miren ustedes cómo ha sido trabajada esta piedra de diorita verde. Como hemos visto de estas bases originales, este tipo de piedra de diorita verde, que según lo que hemos conversado con los amigos guías o los expertos, se provendría todavía de un tiempo muy anterior a los incas oficiales, digamos, al tiempo de Pachacútec, por ejemplo. Y sobre estas estructuras, otras culturas también habrían completado sus estructuras. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, dos tipos de arquitectura, ¿no? Una arquitectura que puede ser refacción o una arquitectura más simple, más sencilla, muy sencilla. Incluso le dicen que es una arquitectura del tipo del pueblo, ¿no? De pueblo. Y aquí vemos cómo confluye y empata con la arquitectura imperial, pero que sería la más antigua, ¿no? La que está hecha en esta piedra de diorita. Asimismo tenemos esta, y presenta los cortes perfectos. Estos cortes perfectos, estos ángulos perfectos. Entonces uno se pregunta con qué tipo de herramienta lo han hecho. Acá podemos ver otra de las piedras de diorita, pero miren, parece como que se hubiera derretido. Es muy rara.
urge que los geólogos den una respuesta sobre esto. Miren ustedes, es muy rara, no es perfecta como esta. Al parecer sería una piedra original, o sea, así eran las piedras. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Según lo que se está explicando, a estas piedras se les acomodaba, se les terminaba de rellenar con este famoso cemento andino o el geopolímero. Se conglomeraban ahí este tipo de material y se le daba la forma exacta a la piedra que uno quería. Aquí podemos ver. Incluso le falta, ¿no? Toda esta cara. Le falta toda esta cara. Vamos a verlo de aquí. Miren. Entonces todo esto era rellenado con otro tipo de material para que empate perfectamente con este de aquí. Se le rellenaba y luego es posible que se le decorase, ¿no? A ver, vamos a ver de este lado. Bueno, es una calle bastante concurrida y acá, bueno, se para muchas personas por el sol, pero ahí podemos ver, a pesar de la hora, podemos ver, por ejemplo, de este lado, la piedra no es perfecta, no está a medio, o podría ser que esté a medio terminar, y faltaba el recubrimiento especial, ¿no? A toda esta piedra. Bueno, esto ha sido un boom en internet hace poco. Nosotros, bueno, lo teníamos registrado, está en otros videos me parece, pero queríamos hacer un video especial sobre esto. Es como, ahí se puede ver cómo esta es la materia prima que utilizaron para construir como base en este muro, pero da la impresión de que se hubiera caído el material. Estamos hablando de que esto pudo haber sido hecho con una especie de relleno de un cemento artificial que conocían los incas. Estamos ante un geopolímero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descascaró? Pues dicen que le cayó un rayo y después de eso la parte de ahí, la cara, se derrumbó. Estamos ante un cemento antiguo andino. Queda claro entonces que el Coricancha es mucho más antiguo de lo que la historia oficial ha dictaminado. Sin duda, está sobre las bases del templo original del Sol, construido por el primero, por el inca ancestral Manco Cápac. Pero, ¿qué se alojó en su interior? ¿Acaso hubo algo más? Y en todo caso, ¿cuál fue su oculto poder o función? A continuación, un extracto de nuestra entrevista al investigador Rubén Iwaki Ordóñez, quien podría tener la respuesta. Guanaj Kawari, de donde se vio la experiencia. Ese príncipe que vino del otro lado del mundo y se convirtió en Manco Cápac, que en su lengua en ese momento se llama, que quiere decir encargado del gran poder, recibió en Siyustani, ahí en los interiores del templo. Y de ahí salió el príncipe, pero ya convertido en Manco Cápac, encargado del gran poder. Y cuando él llegó a esta montaña, ¿no? Y estuvo ahí con sus 3 hermanos Arak. Qué curioso, ¿no? A mí me enseñaron la otra leyenda paralela, la leyenda de los hermanos Ayar. Miren cómo cambia, ¿no? La fonética. Con la llegada de los españoles hubo un cataclismo en el lenguaje, pues. Estamos hablando ahora, para entender esto tenemos que regresar pues a antes de que se deteriorara el idioma. ¿Cómo se hablaba en ese tiempo? Hay algunos que, sí, por esa transmisión de boca a boca,
de padres a hijos, ¿no? Por eso se mantiene. Y hay que ir pues en busca de los sabios, y los sabios son los más antiguos, personas que tienen 140, 160 años y que el mundo no sabe, porque ese señor ni DNI tiene. Nadie lo conoce. ¿Entiende? Pero ese con hoy la sabiduría que tiene guardada, pero anda pues con tu libretita o con tu cámara fotográfica, no le vas a sacar ni una pinga. Tienes que ir con tu corazón abierto, como aprendí yo a hacerlo. Entonces, ahí me enseñaron que cuando este Manco Cápac vio que del sol descendía un rayo, así como láser, señalando el centro del valle, y una voz que escuchaba y que decía: en este sitio será el Cusco, será, no decía es, sino será, en el último momento cuando haya el Inti Taque. Ahí harás un templo para traer a los elementos que estás dejando en Sillustani, que ya eres dueño, pero no te los quisieron entregar porque no tenías dónde depositarlo. Haz un templo ahí en ese sitio, y a ese templo traerás el disco de oro y la llama máxima de los interiores de la isla de Umagui en Sillustani. Así, textualmente. Eso para capaz era para cualquiera una experiencia única, grandiosa, majestuosa, descomunal, una experiencia jamás vista. Cuando bajó ahí con sus hermanos Araj, ya en otro momento, Araj quiere decir en el lenguaje lemuriano gente, así como en el quechua es Kari, Runa, allá en Lemuria era gente, Araj, y de ahí que vienen los descendientes. Por eso Manco Cápac, cuando baja de la montaña, le bautiza a la montaña con el nombre de, en castellano, de donde vi la experiencia. Por ejemplo, en el Coricancha, hay muchos que, bueno, la mayoría dice Coricancha, y cancha, confunden, el maíz tostado es cancha. También se le dice a un cerco, cancha. En el colegio a mí el profesor, me acuerdo que decía, el nombre de Coricancha quiere decir un cerco de oro, porque dice que había una cinta en todo el perímetro de Coricancha, una cinta, una lámina de oro. No sé si eso tendrá algo de cierto, pero no es cancha, es ancha, con J final. Así tiene que hablarse bien. No es Coricancha, es Cori, oro, ancha. Ancha quiere decir iluminar, alumbrar, relucir, resplandor. Coricancha es el resplandor del oro, donde resplandece el oro. ¿Por qué asumió ese nombre ese sitio, el Templo del Sol? Porque cuando de Sillustani y Yaguaruaca, el inca que lloraba sangre, trae el disco y la llama desde Sillustani hasta el Cusco para instalarlos en el templo que ya estaba terminado y su función era albergar a estos elementos. Cuando trajeron el pueblo, vio al disco de oro. Y ahí supieron todos de que era de oro ese disco. Era un espejo cuya procedencia era desde Lemuria, del templo mayor de Lemuria. Todavía vino ese disco a Sillustani. Ahí permaneció más de 8.000 años. De ahí recién Yaguaruaca lo trajo a Cusco. Y cuando vino
no vieron la luz, el pueblo no vio el Maxim que venía en una caja cerrada. Es el fuego, una llama ardiente que no es de este mundo. ¿Entiende? El Maxim vino a Lemuria desde de otro mundo, del mundo Lil. Eso llegó hasta el Cusco, de Unzucar. Por eso es que hablan algunos cronistas sobre el fuego sagrado, ¿no? Hablan sobre el fuego sagrado. Esto se instaló, se abrió, para entonces ya estaba acá en Coricancha del Cusco, en Santo Domingo, está la réplica exacta. Un arquitecto puede medirlo. Es la réplica exacta del recinto de la luz blanca que existe en los interiores de la isla de Umay, en Sillustani, en Puno, que a su vez eso es réplica exacta del templo mayor, o sea, del recinto de la luz blanca del templo mayor de Lemuria. Cuando esto instalaron el disco, que es un espejo de oro, se refracta la luz de este Maxim, que es más poderosa como la luz del sol. No se le puede mirar de frente por su tremenda potencia. Está narrado en el mensaje de los Apus, en el príncipe del sol. Entonces el templo iluminaba. En las noches iluminaba por todas las rendijas, las ventanas, salía una luz resplandeciente, refractándose en el disco del sol, en el disco de oro. Por eso la gente desde afuera decía, el oro está iluminando. Ese oro que hemos visto entrar, ese oro, ese disco de oro está iluminando, está ardiendo. En quechua se dice Cori Cancha. O sea, cancha es iluminar. Pero tiene que ser cancha, no es cancha. Cancha nomás es el maíz tostado, o si quieres el cerco, pues, no, ese es cancha. Cancha. Cuando tú le dices, alúmbrame con tu linterna chawanki, cancharimuay, alúmbrame, cancharimuay. Oye, cancha pusiami, o sea, está alumbrando. Cancha es alumbrar, cancha. Ori Cancha, ese es el auténtico nombre, donde ilumina el sol, donde resplandece el oro. En anteriores ediciones revisamos la posibilidad de que los incas paleolíticos habitaran en el Cusco en la era antediluviana, es decir, en la era glaciar. Conviene que revisen nuestro extenso informe. A continuación veremos a uno de los animales prohibidos que vivieron en aquella época lejana. Es verdad que existen algunas representaciones de estos extintos animales en algunos frisos de Tiahuanaco. Puede ser que estemos entonces ante la evidencia de una fauna que sobrevivió mucho más tiempo a lo que nos han dicho, o es una prueba de que estos animales convivieron con el antiguo cusqueño en la época de la última glaciación. Ahora conversaremos con el investigador Charles Bolaños, quien se ha percatado de un detalle capital sobre la semejanza del disco solar y otros objetos fuera del tiempo de las culturas antiguas de América. ¿Es que estamos viendo solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? El quinto sol. El quinto sol, el quinto sol es la quinta parte de un gran disco solar que existió. Pero nuevamente,
nosotros este quinto sol lo vamos a encontrarlo de repente hasta hace unos 12.000 años atrás, ¿sí? De ahí para atrás, de hace 12.000 años para atrás, donde se sabía con exactitud el significado de toda esta plataforma. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante la noche oscura, durante estos últimos 12.000 años de oscuridad, ¿sí? Los aztecas se encargaron pues de darle una mala información sobre este disco solar. Primero endiosaron a este personaje, ¿ya? A este personaje que dijeron que es el dios Tonatiuh. Segundo detalle, que tiene 2 brazos, que en realidad son 2 cabezas de tortuga, pero para ellos van a ser 2 brazos. Y lo peor de todo, donde no hay nada, ¿sí? Ellos van a decir que ahí adentro hay 2 corazones y encima humanos. Y van a decir de que este Dios necesita sangre humana. Y es por eso que esta piedra durante más de 11.000 años lo van a utilizarlo para hacer ritos oscuros, ritos satánicos. Van a hacer pues prácticamente sacrificios humanos, miles de personas que han muerto encima de esta piedra, justamente por esa interpretación oscura que le dieron estos seres. En realidad, como bien les decía, acá nada tiene que ver con la muerte de los humanos, pero ellos incluso a la lengua van a decir, eso no es una lengua, van a decir, ese es un cuchillo de jade, pero no es un cuchillo, es una lengua, ¿ya? Entre otros, pero esa lengua es la representación de lo que está diciendo, de lo que está hablando. Y alrededor vamos a encontrar dos dragones, ¿ya? Igualitos, que representan al universo real y al universo alternativo. Nosotros estamos viviendo en un universo alternativo en la actualidad, ¿sí? Y el hombre que está ahí en el centro, ¿sí? Es la representación de la humanidad lemuriana, no de una humanidad que te digo de hace poco, de los aztecas, no. Estamos hablando de nuestros orígenes lemurianos. Aquí lo tenemos un poquito más a color, ¿sí? Donde no se ven los corazones ni nada por el estilo. Ahí está. Posiblemente esta sería la representación. Y que en el centro, en la cabeza, vamos a encontrar esta corona de jade también. ¿Sí? Esta corona se va a mantener hasta el final. Y un pequeño detalle también que quiero indicar. En este disco solar que ellos me mostraron a 6 seres solares. ¿Bien? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 seres eran pues los arquitectos que diseñaron este disco solar, ¿sí? Y ojo, este disco solar que nosotros lo vamos a encontrar en la cultura azteca, ¿ya? En realidad era un protector del planeta Tierra, que se encontraba en un lugar que nosotros conocemos como el Munismarca, que tiene más o menos unos 22 metros de ancho. Ese era el tamaño real de ese disco del quinto sol. Lo que estamos viendo acá es una imagen, una fotografía de algo que existió. No quiere decir que esto sea el disco solar. Entonces, la humanidad lemuriana hace 80.000 años atrás conectaron este disco solar nuevamente con el subconsciente colectivo de las personas. Conectaron con la esencia y nuevamente lograron esa 7ª dimensión los grandes maestros. Pero una vez más, estos seres de afuera, no todos, ¿no? Hay algunos que quieren empoderarse con el planeta Tierra, que se hacen pasar por dioses. Vinieron y según ellos no destruyeron la torre de Babel y a partir de ahí hablaban varios idiomas, dice. Y no es que hablaban varios idiomas,
Lo que pasa es que les borraron nuevamente la memoria. Y ellos prácticamente van a vivir durante 50.000 años sin ningún tipo de conocimiento hasta que llegue un salvataje a nuestra humanidad. ¿Y cómo lograron borrarle la memoria a estos seres lemurianos? Justamente destruyendo este disco solar en 13 pedazos. La 13ª parte de todo esto, vean ustedes, allí está. Ahí está. Esta es la 13ª parte. Y cada una de las partes está siendo custodiada justamente por los lemurianos, que pasaron a ser miembros de la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Ellos son los que están custodiando los retazos de este disco solar. Y vamos a ver el parecido que existe entre el sol de Chenique, ya que es una de las pocas piezas originales que quedó de la época inca. Wow, sí. Es muy similar, ¿sí? Sí, los dientes. Sí, la única diferencia que vamos a encontrar es que este es felinoide, quiere decir que esto ya tiene por lo menos unos 30.000 años de antigüedad. En cambio, esto tenía unos 80.000 años de antigüedad para atrás. Allá. Fue destruido hace 80.000 años. Sí, fue destruido. Entonces, este disco solar, pues sirvió. Tenía más o menos 3,5 metros, ¿no? Esto es una imagen del disco solar. Ojo, esto no es el disco solar en sí. Ese disco solar sirvió para poder construir monumentales obras, ya sea en Egipto, ya sea las Islas de Pascua, ya sea Sacsayhuamán y diferentes otras construcciones monumentales, como Ollantaytambo, entre otras construcciones en el mundo entero. Prácticamente esta era una herramienta científica, multidimensional, de conexión. Cualquier persona que se acercase al disco solar ya estaba sano. Entonces el disco solar era una vibración muy elevada que estaba prácticamente por encima de la 7ª dimensión de conciencia. Ahora vamos a comparar. Sí, ahí está. El sol de Chenique y la 13ª parte de lo que es el calendario azteca. Vamos a ver que es muy similar. Sí. Bueno, aquí estamos viendo también que anteriormente ya se tenía una línea, como quien dice, por acá se va a cortar. Aquí está, por acá se va a cortar. Prácticamente ya se sabía lo que iba a pasar con estos discos solares. Para los egipcios el disco solar pues es lo que llevan sobre la cabeza, ¿no? Una conexión, ¿no? Pero para los incas también, Donato Amado habla que el disco lo llevaban en la cabeza, no solamente en el pecho, ¿no? Más que todo acá, en el Mascaipacha, que le llamaba Mascapaicha, ¿no? Y estamos viendo justamente acá un pequeño disco en la frente, ¿sí? Ahí está. Esto representa a un nivel de 7ª dimensión. No solamente existía un disco solar, existían varios, ¿cómo me podría decir? Varios pecheros en época inca. Acá vamos a encontrar, esta es la pintura de Santiago Apóstol. El Matamoros es originalmente, pero en este caso le van a poner el Mataindios. Y vamos a encontrar a dos discos o dos pecheros. Aquí uno muy parecido al sol de Chenique, vamos a darnos cuenta. Y acá ya un disco, pero ya en forma de sol y con rostro humano. Esto es muy interesante porque gracias a estas pinturas que nosotros estamos viendo, sí, que ha llegado hasta nuestros tiempos, muchos autores cusqueños van a dibujar pues lo que es el escudo de Uruguay y de Argentina, que sus banderas van a representar
Y estos representan justamente estas guerras, ¿no? Y en algunos casos tienen 16 rayos y en algunos casos 32 rayos. ¿Ya? Eso también tiene un significado. Aquí estamos viendo a Manco Cápac y el culto solar. Manco Cápac fue una persona muy preparada, fue preparado por los hermanos mayores también cuando era muy joven, y llegó desde Japón, pues para muchos salió del lago Titicaca y todo, ¿no? Pero en realidad hay un libro de Francisco Loaiza que habla, ¿no?, de que en este continente existen más de 400 palabras en quechua, en aymara, que en realidad significan en japonés de repente un significado más claro. Uno de ellos podría ser Koya, ¿no? Koya puede representar a la esposa del Inca, pero cuando uno va a Japón, Koya significa reina, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver este Manco Cápac, y Manco Cápac para ellos también tiene un significado. Un libro muy interesante, Manco Cápac, escrito pues en el año 1912 por Francisco Loaiza, un libro recomendado. Aquí está, como les decía, la bandera de Argentina con el sol Inca, que representa la guerra, y acá también la bandera de Uruguay y otro sol Inca, uno de 16 rayos y otro de 32 rayos. Y por este lado vamos a encontrar uno original, ¿no?, de un dibujo de Pachacuti Yanqui Salcamaigua, escrito en 1616 o dibujado en 1616. Bueno, pues se han seguido realizando en el Cusco los cultos solares hasta que han sido prohibidos, ¿ya? Aquí estamos viendo en un colegio cómo todavía se realizaba este culto solar. Wow. Sí, sí, antes era... Sí. Y bueno, pues, ¿cuál es la historia del disco solar? Después de haberse destruido este disco solar en 13 pedazos, pues la humanidad estaba sin memoria. A esos humanos lemurianos le van a llamar científicamente como los Neandertal. Y hace 30.000 años llegan tres razas humanas, ¿no? Los pleiadianos, los apunianos y los oriones, para regalarnos su ADN fractal y generar nuevas humanidades, y de esta forma activar nuestro ADN, nuestro recuerdo. Y al hacer esto, lo que pasa es que la humanidad híbrida empieza a darse cuenta, ¿no? ¿Quiénes eran la humanidad híbrida? Digamos, los pleiadianos, pues de ellos nacen la raza nórdica, o los rubios con ojos verdes, ¿ya? Y de la raza Orión van a salir pues la raza mongólica, los japoneses, coreanos, chinos, y una parte acá de la parte del sur del Perú, por Puno. Y de la raza apuniana, muchos dicen que los apunianos no se han mezclado con nosotros, pero sí, de la raza apuniana salen pues esta raza quechua que nosotros conocemos aquí en este continente. Y una vez que estos humanos híbridos empiezan a ser una gran potencia, ¿sí? Una vez que ocurre esto, nuevamente pues estos seres que le tienen prácticamente un odio a muerte a nuestra humanidad, vieron de que nuevamente estaban conectando con los discos solares, con la sexta dimensión, la séptima dimensión. Ya empezaron a ver maestros solares en diferentes partes del mundo. Y ellos lo que decidieron hacer es que ya no podían destruir más el disco solar. Lo que ellos decidieron hacer hace 12.000 años atrás es pues el hundimiento de un continente, del continente Mu, que se encuentra en la actualidad en la placa tectónica de Nazca. Y esta placa tectónica en la actualidad se sigue hundiendo, sigue ingresando debajo de la placa de California y de la placa sudamericana. Y esto es científicamente comprobado, porque en las Islas de Pascua
pues vamos a encontrar 900 muelles ahí en la isla y 400 debajo del mar, no ahí adentro. Y unos dicen, ¿y qué hacen 400 muelles adentro? ¿No? Los indígenas del lugar lo botaron, es imposible que lo metan hasta adentro, es imposible. Y una vez que este continente, el lemuriano, se hundió, ya había un maestro solar, Aramamul, quien supo de que esto iba a pasar. Y él era el custodio del disco solar aquella vez. Estamos hablando de hace 12.000 años para atrás. Hace 30.000 años. Y ese disco solar lo trajo hasta la localidad de Hilo, Picata. Y esta imagen que estamos viendo en este instante, ¿sí? Es la imagen del disco solar. Esta es la imagen del disco solar de hace 12.000 años. Antes de que se hundiera el continente Mo, lo trajeron por estas costas. En este lugar de Picata existen cientos de petroglifos donde está la historia de todas estas humanidades. Dante Ríos, un amigo de allá de Urubamba, ¿no? Decía que esto podía ser cuando lo giraba, ¿no? Porque él tenía como una réplica, parecía un ovni, ¿no? Me acuerdo que tenía su réplica, iba para todo lado con el sol de soles, y él decía que en realidad ocultaba, ¿no? Una suerte de algo más, ¿no? Que una especie de ovni. Así es, esta es una información muy interesante. Sin duda, será de agrado de los amantes de los alienígenas ancestrales. ¿Estamos acaso ante una nave extraterrestre, como afirma el ufólogo Dante Ríos? Muy bien, aquí en el segundo piso de la casa Garcilaso vamos a encontrar entonces el disco solar. Segundo piso, vienen por aquí. Muy bien, amigos, por fin, después de preguntar mucho, porque en internet no encontré mucha información de dónde está el disco solar, la placa del sol, la placa Echenique, el Inti, no sé, bueno, la plancha de oro de los incas en forma de disco, el escudo del Cusco. Bueno, pero está aquí en el Museo Garcilaso, como hemos visto, y esto sería ni más ni menos que un ópar también, un ópar inca. Estuvo perdido mucho tiempo, se cree que es el que portaba Tupac Amaru II, que se le pierde. Bueno, ya saben un poco la historia de que esto va a ser donado. Una comunidad de incas le donan este ajuar de oro a el presidente Echenique. Creo que por ahí lo vende, entonces ha podido ser repatriado. Se encuentra a una temperatura adecuada donde está monitoreado y bueno, está ahí empotrado en la pared. Pero lo que más llama la atención, vamos a mostrar la fotografía, son las imágenes que están ahí, ¿no? Que según Inca Ricama, con quien hemos hecho varios programas, Rubén Moyo, cada imagen se encendería y cada imagen representaría tendría un significado especial. Es como cuando, lo que yo les comentaba, ¿no? A unos amigos, cuando uno presiona un reloj completamente y te marca 8888 con todas las posibilidades, algo así es como que lo vemos el disco solar actualmente, como que todo encendido, pero de repente con algún mecanismo especial se podía leer este calendario solo en combinaciones, en permutaciones. De repente con una ayuda que vamos a poner de imágenes se va a poder apreciar eso. Pero bueno, esto es realmente estar al frente de un elemento tan sagrado, realmente como peruanos, y a nosotros nos regocija realmente poder ver una de estas famosas placas de oro, planchas de oro, como las del Coricancha, que hace referencia Santa Cruz Pachacuti, que desaparecieron. Y nos preguntamos si es la única pieza de este tipo, de esta grandeza, o hay más por el mundo, y ojalá puedan regresar al Cusco. También recordemos que se hizo entrega de esta pieza en Sacsayhuamán, en un evento muy simbólico, en un Inti Raymi, ¿no? Entonces, aquí, cuando vengan al Cusco, lo van a encontrar.
al disco solar. El disco solar ha regresado después de mucho tiempo. Se cumplirá entonces la profecía que afirma que está cerca el Incarri, que coincide con el Pachacútec. Con el cambio de era, nos espera un tiempo nuevo. Estamos a las puertas del regreso de los incas ancestrales y del despertar de la conciencia inca. Ven al Cusco y llénate de este milenario poder andino. Que ya han retornado a su lugar de origen. Al agradecer la hospitalidad de esta emblemática y milenaria tierra, tengo el privilegio de responder a un anhelo histórico del Perú y especialmente de todos los cusqueños. El sol o escudo del Cusco, que estuvo fuera del Perú durante muchos decenios, hoy vuelve a casa. Gracias al esfuerzo conjunto de los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores y de la Municipalidad del Cusco, gracias al Museo Indígena Americano del Instituto Smithsonian y el Gobierno de los Estados Unidos, hoy, 24 de junio de 2021, el sol de Cusco regresa a su casa. Por favor. Le hago entrega, señor alcalde provincial del Cusco, don Víctor Boluarte, del escudo del Cusco, labrado en metal por los antiguos peruanos. Se lo entrego a usted en representación del pueblo de Cusco y todas las comunidades indígenas. Sé que lo guardarán celosamente y bien como patrimonio que es ahora de nuestra cultura. Tome usted, señor alcalde. Muchas gracias. Deseo que esta gran pieza de orfebrería, elaborada por artistas del antiguo Perú, que es ahora patrimonio cultural de la nación, reluzca por siempre en el corazón de todas las peruanas y peruanos, que ilumine el camino del desarrollo solidario, pacífico, en unión, con confianza y esperanza para todo el Perú. ¡Haile Cusco! ¡Viva el Cusco! ¡Viva el Perú! Muchas gracias a todos. Se invita al señor presidente y al señor alcalde a tomar sus respectivas ubicaciones en el estrado principal. Muchas gracias. Ha sido maravilloso recorrer contigo nuevamente y tenemos una gran noticia que darles a todos los amigos sobre un próximo tour que estamos organizando. Gracias, Rafa. Sí, es un tour que lo estamos haciendo en conjunto para que ustedes puedan disfrutar de estos lugares maravillosos, con las investigaciones de mi parte y los guías que van a estar presentes, Rafael con las investigaciones y los sectores que van a conocer como los nuevos sitios alternativos. Bueno, ya no podemos ir alternativos, yo lo llamaría especializados, porque no todas las personas pueden ir a estos lugares. Circuitos especializados donde van a conocer el mundo místico, maestros místicos y guías que van a demostrar su trabajo. Y Rafael va a estar acompañándonos en estos lugares
donde van a poder escuchar y dialogar con él acerca de los avistamientos ovnis. También va a haber días de descanso, de almuerzo y un día donde vamos a juntarnos todos para poder hablar a través de nuestras experiencias. Desde hace muchos años estamos recorriendo entonces todos estos lugares que ustedes están viendo en los videos, algunos que tienen para nosotros mayor trascendencia e importancia porque son los sectores donde se han originado los incas o donde se recogen las tradiciones mucho más antiguas o donde vamos a encontrar escritura de los incas, las chincanas, toda esta historia como quien dice alternativa, que no nos están contando exactamente en los libros. Hay algunos autores que también hay algunas crónicas que hablan de esto, pero han sido censurados. Entonces tenemos una bibliografía, tenemos experiencia confirmada in situ y también nos van a ayudar muchos guías, amigos que están integrando esta iniciativa que junto con Yamel, mayor información entonces sobre este próximo recorrido ya de inmediato pueden hacerlo entrando a la página de Facebook de Nian Cusco Tour. Vamos a poner aquí mismo en la pantalla la imagen de la página de Facebook, donde ya de antemano van a poder ir preguntando a través del Messenger o pueden hacer alguna pregunta en los posts y nos vamos a estar comunicando con todos ustedes para que puedan disfrutar entonces de este tour de turismo, no solamente de turismo histórico, de turismo especializado y turismo como también va a tener su parte mística, lógicamente, ¿no? Con lo cual contaremos con maestros místicos que conocen muy bien también esta otra parte importante que es la religión inca, las costumbres, toda la metafísica que también tenían ellos. Entonces estamos tratando de hacer algo histórico, algo turístico y algo místico, algo totalmente completo, y entonces todos los datos los van a encontrar ahí en Nian Cusco Tour para mayores informes. Y también cualquier otro dato se va a ir actualizando aquí en la descripción de este video y donde esté circulando este video en los posts. Así que seguramente, depende cuándo nos están viendo, pero vayan ahí a la descripción del video y van a encontrar el enlace para llegar a inscribirse. Muy bien, entonces tienen que separar su participación, su cupo, porque son limitados y solo se va a hacer este evento una sola vez en el 2024, así que es un tour muy especial, ha requerido muchos años de investigación y si ustedes quieren formar parte de este despertar andino, entonces ya saben lo que tienen que hacer, inscribirse o preguntar en los números, páginas correspondientes y en la descripción del video tendrán también todos los detalles. Así que no se olviden, para este 2024 separen su tiempo.